Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenido a este nuevo día de estudio de este devocional. Os invito a todos aquellos que, si están interesados en nuestro estudio, activen la campanita en nuestro canal de YouTube para hacer llegar este estudio a todos aquellos que quieran aprender más sobre la palabra que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar y estudiar en su palabra, para meditar en ella de día y noche, porque es viva y eficaz. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. Leer la palabra de Dios nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. No hay parte de nuestra mente o de nuestro corazón que pueda escapar al poderoso escrutinio que se desata cuando pasamos tiempo leyendo y estudiando las palabras de nuestro Padre Celestial. Tal es el poder vivo y transformador de su palabra. ¿Y cómo es posible esto? Esto es posible porque no son solo palabras. La palabra de Dios traen vida porque vienen de parte del mismo Dios Todopoderoso. Si leemos la Biblia, si leemos la palabra con corazón abierto, veremos cómo esa palabra, a través del Espíritu Santo, esa lectura nos cambiará. Nos mostrará lo que debemos mejorar o lo que debemos dejar atrás. La condición real de nuestro ser interior y cuánto necesitamos permitir que Dios realice su obra en nosotros. Ahora, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 19, del versículo del 24 al 43. Dice el segundo de Samuel, capítulo 19, del 24 al 43. También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, el rey, mas mi señor, el rey, es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor, el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai, Galaadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo
y yo te sustentaré. Te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras, para que pues ha de ser tu siervo, una carga para mí, señor el rey. ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: Pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey, y le dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. Porque pues nos habéis tenido en poco. ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Hemos visto al principio de este capítulo la reacción de David por la muerte de su hijo amado. Vamos a ver un resumen y continuamos con este capítulo de los versículos del 24 al 43. Dice que al principio del capítulo hemos visto la reacción de David. Cuando David fue informado de la muerte de Absalón, David lloró mucho por Absalón. Se estremeció por la muerte de su hijo. Aunque Absalón fue su enemigo, David lo amó siempre como su hijo. Subió a la sala que estaba encima de la puerta, y ésta se encontraba dentro del muro de la ciudad, y allí lloró. Tanto era el dolor de David que él mismo deseaba haber muerto en lugar de Absalón. David nunca dejó de amar a Absalón, a pesar de todo lo que Absalón hizo contra él. Así es el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios hacia las personas permanece fiel aun cuando la humanidad se vuelve enemiga de Dios. Y así como David deseaba morir en lugar de su hijo, Dios se encarnó y murió en una cruz por la humanidad, para proveer salvación a una humanidad perdida, aun cuando las personas deciden permanecer en un estado de enemistad con Dios y escogen la muerte en lugar de la vida, trayendo sobre sí mismo condenación eterna de parte de Dios. Dios continúa amándoles, como David después de someter a Absalón a la derrota y el castigo.
lo siguió amando como a su hijo. Pero David estaba triste como padre y se olvidó que era rey, que su pueblo necesitaba sus palabras de aliento. Así que el pueblo no pudo regocijarse en la victoria por el dolor que David expresaba por Absalón. El pueblo entró a escondidas a la ciudad. No se dice cuánto tiempo David estuvo llorando por Absalón, pero Joab se vio obligado a ir a la casa de David para sacarlo de su agonía y recordarle que su pueblo esperaba ser recibido de parte de su rey. Reprendió a David por amar más a Absalón que a sus oficiales que habían expuesto sus vidas por David. ¿Cómo era posible que David aborreciera a los que habían salvado su reino? Las palabras de Joab no fueron del todo ciertas, ya que David no aborrecía a sus oficiales. La expresión de su dolor por Absalón no era muestra de desprecio por sus soldados. No podía entender cómo David podía seguir amando a Absalón. Interpretó la actitud de David como un desprecio para los siervos de David. Y David, sin embargo, necesitaba salir de su agonía y congratular a sus hombres. David necesitaba las amenazas de Joab. Solo así pudo David enfrentar la realidad y hablar como rey a su pueblo. Entonces David se sentó a la puerta de la ciudad a recibir a su pueblo. Ahora todo el pueblo pudo venir sin tener que avergonzarse ante su rey. Mientras tanto, los israelitas, aquí se refieren a los del norte, ahora se prestaron para hacer volver a David a Jerusalén. Por su parte advirtió a los del sur, es decir, de la tribu de Judá, que no se quedaran por último en el desfile de vuelta a Jerusalén. David necesitaba ganar de nuevo la completa lealtad de los de la tribu de Judá. David los ganó de nuevo al hacer a Amasa el jefe del ejército en lugar de Joab. Esta decisión de David no puede entenderse, ya que Joab había sido el que le había dado la victoria sobre Absalón. La decisión que tomó David tal vez fue motivada porque Joab había desobedecido la orden de David de no matar a Absalón. Pero Amasa no merecía más que Joab, el ser jefe de los ejércitos de David. Abisai e Itai sí merecían ese cargo. El cruzar el Jordán, dice que David decidió retornar a Jerusalén, y el cruzar el Jordán era de mucho significado para los israelitas. Recordemos que Josué y el pueblo habían cruzado el Jordán como primer paso en la conquista de Canaán, y David había cruzado el Jordán cuando huía de Absalón para refugiarse en Mahanaim. Ahora regresa victorioso y cruzaba de nuevo el Jordán para regresar a Jerusalén, y muchos vinieron a recibir a David. Al momento que David cruzaba el Jordán, los que antes habían unido a Absalón vinieron a reconocer a David como el rey. Algunos vinieron a pedir perdón porque habían humillado a David cuando éste salía de Jerusalén y cruzaba el Jordán. David salió como un esclavo, pero ahora volvía como el rey. David había salido de Jerusalén en humillación y ahora regresaba en gloria. Los que antes habían expresado sentimientos contra David, ahora vienen a David pidiéndole perdón. De igual manera Job, cuando en humillación fue acusado por sus amigos,
pero cuando fue justificado por Dios, sus amigos vinieron a él para ser perdonados. Los de Judá vinieron a Gilgal, al norte de Jericó, cerca del Jordán, para recibir al rey. Simei, el benjamita, quien antes había maldecido y apedreado a David, ahora se daba prisa para ir a recibir al rey. Y con Simei venían 1000 benjamitas. Siba, el siervo de Mefiboset, también vino a recibir a David. Y dice que David perdona a Simei. Simei vino pidiendo perdón a David. En las palabras de Simei se encuentra la definición de lo que es el perdón. Simei pidió a David que le imputara su iniquidad, que no se acordara de su iniquidad ni de sus insultos, de sus maldiciones, ni de las piedras que le había tirado. Simei reconoció su pecado y vino pidiendo perdón. Simei sería perdonado solamente si David decidía no recordar más la iniquidad de Simei y decidía como un pecador arrepentido y como un justo. Esta es la base del perdón, tratar como justo al pecador arrepentido. Abisai pedía la muerte para Simei. ¿Por qué otra suerte le tocaba al que había maldecido al ungido de Dios? Pero David se enfureció con el juicio de Abisai, y Abisai no estaba en posición de juzgar lo que tenía que hacer David. Este era el problema de los hijos de Zarbia. Se tomaban más derecho del que David les otorgaba. Joab mató a Abner después que David lo había recibido en paz, y mató también a Absalom cuando David le había ordenado que no lo matara. Solo David estaba en la posición de perdonar o condenar a Simei. David decidió por el perdón: no morirás. El perdón implicaba que la vida le era concedida a Simei. David no había olvidado que Dios había pronunciado las mismas palabras sobre él. Mefiboset se había quedado en Jerusalén durante la guerra. Su disposición de no cuidarse y arreglarse su bigote y no lavar su ropa demostraba su tristeza por la ausencia de David y su solidaridad con David. Pero Siba había informado a David que Mefiboset se había aliado a Absalom, por lo que David interrogó a Mefiboset acerca de por qué se había quedado en Jerusalén. Mefiboset se había quedado en Jerusalén porque su siervo lo había abandonado allí, y siendo lisiado no pudo escaparse. Así que David perdonó a Siba y repartió las tierras de Saúl entre Siba y Mefiboset. Sin embargo, Mefiboset no quiso las tierras, dejándolo todo en manos de Siba. También la gente que había ayudado a David cruzó el Jordán con él. Entre ellos se encontraba Barzillai, uno de los hombres ricos que habían alimentado al ejército de David en Mahanaim. David pidió a Barzillai que viniera con él, pero Barzillai rehusó porque ya estaba viejo. Barzillai había ayudado a David sin esperar recompensa. El rey no tenía que recompensarlo. Barzillai era una persona que pensaba en otros y pidió que su recompensa se le diera a Kimham. Barzillai es una de las pocas personas verdaderamente bondadosas que David había encontrado. David le tomó aprecio y cuando se despidió lo besó y lo bendijo. Entonces dice que resurgen los celos entre las tribus.
Dice que David era acompañado por los de Judá, los de la tribu de Judá, y por la mitad de las tribus de Israel. La presencia de solamente la mitad de las tribus del norte era una indicación del descontento que existía entre ellos, pues se veía una división entre dentro del pueblo de Israel. David había invitado a la tribu de Judá a ser la primera que lo acompañara en su regreso a Jerusalén. Los de Israel tuvieron celos de los de Judá, sintiéndose que David no les estaba dando todos sus derechos. Los dos bandos se disputaban entre ellos quién tenía más derecho de tener más participación en los asuntos del rey. Los de Judá se declararon parientes más cercanos al rey, mientras que los de Israel se declararon ser más numerosos. Los de Israel dijeron tener 10 partes más que Judá en el rey. De aquí se deduce que 10 tribus formaban parte de Israel al norte, aunque no se sabe cuál era la otra tribu que no formaba parte de Israel en ese momento. Posiblemente era la tribu de Benjamín, en la parte central. Los de Israel se vieron ofendidos en Judá y fuera la primera tribu en acompañar al rey. Desde entonces, el pueblo de Israel estuvo dividida en dos. Y bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestro estudio de este capítulo 19 de Segunda de Samuel. Ahora vamos a orar. Vamos a pedir protección y a exaltar el nombre de Dios, para buscarlos, para que nos quite de todo temor, para que nos libre de toda angustia, de todo engaño, para pedir por los quebrantados de corazón y salve a los contritos de espíritu. Muchas son nuestras dolencias hoy en día, pero Dios, como dice en este salmo, nos librará de todas ellas, como a fin de todas las situaciones que estemos pasando. Así que ahora vamos a leer y les pido que reflexionen sobre este salmo en este día. El Salmo 34 dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Así, queridos hermanos, confíen en Jehová nuestro Señor y nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos de la fe de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional y a todos mis hermanos de espíritu, sin más, Dios me los bendiga y que pasen todos un buen día y comienzo de semana. Dios me los bendiga.